Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a Rincón. Soy Caballero Motorista y hoy estamos de prueba, gracias a Suzuki Motodonia, de la V-Storm 1050 en su versión DE. Así que, allá vamos. Y aquí estamos junto a la V-Storm 1050 DE, que es el tope de gama de la gama Suzuki, la versión más trail y además en su versión, por así decirlo, más campera, porque lleva la rueda delantera de 21 pulgadas principalmente y toques de electrónica adaptados pues también a su uso un poco más off-road, más fuera de la carretera. Y ya veremos qué tal se desenvuelve en este ambiente conforme vaya pasando la prueba. A nivel de diseño de estas nuevas Suzuki V-Storm, pues bueno, todos sabemos que ha ido evolucionando el diseño para parecerse más a la súper conocida y que por en cierto modo marcó una época también en el diseño y también el diseño de Suzuki, que es la famosísima DR Big. Y bueno, sabemos que esta es pues bueno la remodelación de la generación que vino en el 2020 y creo que es una remodelación que viene bien y que añade ciertas cosas para seguir manteniendo esta moto con este motor que, si no viene mal recordar, viene desde el 2002, o sea que ya tiene unos años, pero es un auténtico motorazo que viene pues bueno, con su electrónica, con sus pequeñas cosas, con sus pequeñas modificaciones para seguir siendo una moto referencia en el segmento, porque quieras o no, es un segmento complicado y estamos hablando ya de un motor no excesivamente potente, pero no deja de ser un motor de 1000 centímetros cúbicos, que ya es una cilindrada que otorga ciertas tactos, ciertas capacidades dinámicas que bueno, que solo son comparables con otro motor de cilindrada similar. Porque quieras o no, un 1000 centímetros cúbicos es otra manera de funcionar, otra manera de trabajar, y más con un motor con estos dos cilindros de 500 centímetros cúbicos, que son dos cilindros ya de un tamaño considerable. Pero bueno, ya veremos cómo funciona pues bueno, a lo largo de la prueba. Ahora estamos centrados en su diseño, que como decía, viene heredado de la DR Big, y personalmente a mí es un diseño que me gusta. Además, esta vez Motodonia me ha dejado con un elegante traje negro a esta Suzuki, que verdaderamente le queda muy bien, le queda precioso, pero bueno, yo echo de menos unos colores un poquito más agresivos, como puede ser el amarillo, que verdaderamente yo creo que le queda fantástico, y si ya hubiera una versión en rojo ya sería increíble. Pero bueno, aparte de eso, creo que Suzuki mantiene sus estándares a nivel de ajustes y de calidades, etcétera, etcétera, y de una manera genial. La moto está súper acabadita y los tactos de todo es muy muy bueno. Además, esta 1050 lleva también el control de crucero, que viene muy bien a la hora de viajar en autovía y autopista, y que por ejemplo en su hermana la 800 yo personalmente lo echo un poquito de menos. Por lo demás, todo fantástico, incluyendo una iluminación full LED, que luego veremos también qué tal ilumina, todo de una bella factura, todo muy muy acabado. Luego me gusta mucho el ancho manillar para mantener el control de esta moto, que quieras o no es una moto voluminosa, es una moto grande, es una moto que también se siente alta y se ve alta, es una moto que en líneas generales se ve grandota, pero bueno, está muy bien porque además tiene ese embrague hidráulico, esas manetas regulables, tanto la del embrague como la del freno, un claxon lo suficientemente sonoro, y la verdad que el embrague luego lo iremos probando, pero es súper suave, súper fino, y que tiene un tacto que luego creo que va a ayudar mucho a la hora de funcionar en la ciudad. Luego destacaría también las dos tomas
de luz que tiene en la parte delantera. Al lado izquierdo del panel de control tienen una toma USB que viene muy bien para cargar el móvil, el GPS, etcétera, etcétera. Y luego, bajo del asiento, que tiene un hueco más que considerable, también tiene una toma directa de 12 voltios, una toma de mechero, que también viene muy bien para ciertos accesorios extra que se suelen poner a este tipo de motos, pues cuando le pones todas las maletas, el top case, etcétera, etcétera. La cantidad de accesorios que pueden llevar estas motos, que siempre nos gusta ponerles cosas, pues bueno, siempre está muy bien tener otra toma de luz aquí detrás, y también muy bien colocada y eligiendo el hueco bajo el asiento del acompañante. Y luego, ya que estamos aquí detrás, destacaría también las robustas asas y el gran soporte, el gran transportín, que en este caso viene con un soporte para top case, que como habéis fijado prácticamente es atornillar y listo. Luego también destacaría de una manera especial las suspensiones completamente regulables, la trasera con ese pomo para la precarga, que siempre es tan cómodo a la hora de trabajar. También me gusta también el asiento partido en dos. Como decía, la parte del acompañante se puede quitar fácilmente para poder ver lo que hay bajo, donde está la toma de luz que decía, y el huequecito. Están dos alturas y de un mullido que a mi gusto es blando, pero que se agradece y da un recogimiento especial para ir sobre la moto. Además, notas que ya de entrada vas a ir bastante dentro de la moto más que sobre la moto, lo cual para determinados tipos de conducción es muy agradable, y se nota que ya de entrada vas a ir bastante protegido de las inclemencias externas cuando vayas sobre esta moto. Todo esto ya sobre mirándola y observándola, porque como decía, se ve una moto grande, se ve una moto poderosa y se ve una moto también bastante alta. A nivel de electrónica lleva una IMU de 6 ejes y bueno, todo programado y funcionando a la manera de hacer de Suzuki, que como decía en la prueba de la 800 es una manera muy particular y para mi modo de ver una manera muy sencilla, ya que tiene el control de tracción con el modo grava, por si haces pistas, pues que esté ahí, te permite un deslizamiento, pero siempre con una intervención mínima para que la moto no se desmadre. Luego también tiene el ABS trasero desconectable, el sistema de Quick Shift de cambio rápido tanto para arriba como para abajo, el sistema de control de tracción, que viene también a complementar con los 3 modos y más el modo grava en el caso de este DE, y luego también con el sistema de acelerador Motion Track, que es ABS en curva, con dos temas de intervenciones. O sea que tiene también el sistema de control del crucero, que decía que es muy cómodo en autovía y autopista. Así que tiene un montón de electrónica, y como decía la 800DE, yo remito a ella, de una manera muy fácil, muy intuitiva de funcionar, en el cual tú puedes hacer mezclarlo todos los pequeños parámetros para tenerlos siempre a tu gusto. No hay un modo urban, un modo tal, un modo cual, no, sino que tú lo cambias y lo adaptas a tu gusto, determinado de las circunstancias, determinado de la pista o determinado del momento en el cual te encuentras para funcionar. Así que a mi modo de entender es una manera muy fácil, muy intuitiva y muy rápida de trabajar, y sin dejarte prácticamente ningún parámetro sin tocar, y siempre siendo el modo que a ti te convence dependiendo de la circunstancia en la cual te encuentras. Así que yo pienso que es una manera bastante acertada de Suzuki de plantear este tipo de electrónica tan moderna, en el cual pues tienes tantísimas cosas que hacer. Y bueno, dentro de la IMU pues bueno, tiene control de arranque pendiente, sistema en control en función de la carga, luego un sistema que a mí me parece súper acertado, que es el sistema de asistencia a bajas revoluciones, que ayuda a mantener el ralentí y la velocidad yendo muy despacio, sin aprender a abrir gas, lo cual luego en ciudad se agradece un montón, porque puedes ir muy despacio sin apenas dar gas, lo cual está muy bien, sobre todo en las paradas, en las arrancadas, facilita mucho el funcionamiento, sobre todo en ciudad. La verdad que es un sistema que me parece un acierto por parte de Suzuki. Y bueno, es, por así decirlo, es la tope de gama
a nivel trail de Suzuki, por eso lo lleva todo y está preparada para coger un buen bocado en las trail ya de gran cilindrada, con mucho empaque, motos viajeras y motos capaces de todo. Y llega el momento de ver cuáles podrían ser sus posibles rivales. Yo creo que sus rivales estaríamos hablando ya de, por ejemplo, la Triumph Tiger 900, la KTM 890, la Husqvarna Northern 901, la Africa Twin, la Multistrada V2, incluso la CF Moto 800 y la BMW F850 GS. Quizás sean motos con menos cilindrada, pero de potencias similares. Y yo creo que aquí la V-Storm destaca por sus capacidades a nivel de cilindrada. Pero bueno, eso lo veremos ya en funcionamiento y en la prueba dinámica. Dicho todo esto, llega el momento de echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor tiene una cilindrada exacta de 1337 centímetros cúbicos, es bicilíndrico con 4 válvulas por cilindro con una potencia de 106 caballos a 8500 revoluciones, un par máximo de 103 Nm a 4000 revoluciones. El chasis es un doble viga de aluminio. La suspensión delantera es una horquilla invertida de la firma Cayaba con un diámetro de barra de 43 mm con un recorrido de 170 mm con regulación en extensión, compresión y precarga. La suspensión trasera es un monoamortiguador hidráulico progresivo con un recorrido de 169 mm con regulación en precarga y extensión. El freno delantero son dos discos flotantes con un diámetro de 310 mm con pinzas tóquico monobloque con anclaje radial y 4 pistones. El freno trasero es un disco de 260 mm con una pinza Nissin de un solo pistón. La rueda delantera es una 90-90 en llanta 21 con cámara, la rueda trasera es una 150-70 en llanta 17 sin cámara. La longitud máxima es de 2390 mm, la anchura máxima es de 960 mm, la altura máxima es de 1550 mm, la distancia entre ejes es de 1595 mm, la altura libre al suelo es de 190 mm, la altura del asiento se sitúa a 880 mm, la capacidad del depósito es de 20 litros, el peso en seco es de 252 kilos. La instrumentación es una pantalla TFT LCD de a color de 5 pulgadas, con la verdad que un velocímetro y un cuentavueltas de gran visibilidad, con una información rapidísima, como muy fácil de ver, con marcha engranada, el depósito, luego un pequeño ordenador de a bordo en el cual pues, bueno, te dice trip 1, trip 2, la gasolina que te queda para el siguiente repostaje, los kilómetros que te quedan para el siguiente repostaje, el consumo instantáneo, luego consumo medio, etcétera, etcétera. La verdad que muy completo por ese aspecto. Y luego, como decía, los modos de control de acción, de ABS y el sistema de Suzuki pues para el control de la potencia, etcétera, etcétera. La verdad que es un panel muy sencillo, ya que ya lo conocíamos de la 800, pero con muchísima información muy clara y de un manejo muy sencillo, con unas mandos en el manillar, como decía, de un tacto exquisito y de muy funcionalidad y de muy fácil manejo, que la verdad se agradece. Y llega el momento de subirse a la moto. Hay que reconocer que yo tengo la cúpula de regulación manual en la posición más alta. Y bueno, el manillar se nota un manillar ancho, pero muy confortable, con una posición de brazos suficientemente abierta para tenerlo todo bajo control. El asiento se siente cómodo, te sientes bien. Hay que notar que a pesar de que la moto se siente alta, se llega relativamente bien al suelo. El único problema que hay es que yo, en mi caso, me coincide tanto en los gemelos como en las espinillas, las estriberas, y me golpeo con ellas y luego tengo que abrir mucho las piernas y luego además me engancho con el pantalón siempre con el avisador. Entonces tengo que abrir mucho las piernas, lo cual hace que la moto me parezca más alta de lo que realmente es, solo por este detalle, pero aún así la unión entre el asiento y el depósito es bastante estrecha y bueno, a pesar de sus 800 milímetros de altura de asiento, se siente bien, se siente cómoda y verdaderamente con una posición de piernas, caderas, brazos muy ergonómica, muy bien pensado.
Y bueno, hay que decir que, bueno, 800, de hecho he dicho 800, son 880 milímetros, es una moto, pues bueno, es alta, pero bueno, yo con mi 1,83 m llego bien, a excepción de lo que comentaba anteriormente, así que bueno, llega el momento de arrancar este bicilíndrico y ver qué tal se desenvuelve. Y ya estamos en autovía y autopista. Y bueno, es una moto muy confortable. Ahí todo hay que decirlo, la moto es súper estable. Estamos hablando de una moto ya con un empaque y unas capacidades extraordinarias en estas vías. Así que nos vamos a centrar mucho en la ergonomía, en cómo vamos encima de la moto. Verdaderamente la moto se siente muy cómoda. Y hay que decir siempre que para mi gusto el asiento es un poquito blando. Pero no pasa nada, yo creo que habrá gente que este asiento le gustará mucho más que los asientos un poquito más duros, pero bueno, yo soy de los asientos duros, yo soy de ese tipo de clan. Pero por lo demás, la moto se siente muy, muy cómoda, muy confortable y como decía, te sientes muy dentro de ella. Es decir, que te sientes muy protegido, muy envuelto y quizás con la posición alta de la cúpula, lo único que quizás puedas llegar un poquito de aire es en la parte baja de los pies, que es quizás la única zona que se encuentra algo desprotegida de la cobertura de la moto. Por lo demás, te sientes muy bien cubierto, quizás un poquito también si ya buscas un poquito lo que es la parte de los antebrazos, estás un poquito descubierto, un poquito que te da el aire, pero por lo demás te sientes muy cómodo, muy bien protegido a nivel aerodinámico y la moto se siente súper estable, súper cómoda, con unas suspensiones muy bien taradas para mantener la moto firme y siempre en contacto con el asfalto. La verdad que notas que este tarado de suspensiones yo creo que es más asfáltico que de off-road. La moto se siente muy bien, la frenada es extraordinaria y te sientes muy muy cómodo sobre ella. Además no sientes ningún tipo de vibración, vayas al régimen que vayas, y además el control de crucero funciona de una manera excelente. Además, como decía, de una manera muy fácil. Yo creo que Suzuki ha pensado en cómo hacer que toda la electrónica que tiene su moto se maneje de una manera sencilla, fácil e intuitiva y prácticamente que no necesites ni que memorizar el manual ni nada por el estilo. Se maneja muy fácil, muy cómodo y además la moto se siente muy poderosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el par que tiene, los 103 newtons de metro de par, se notan muy poderosos. La moto tiene una respuesta a bajo y a medio régimen increíble y prácticamente es que vas súper cómodo en sexta y vas de una manera increíblemente bien y notas que tiene una capacidad para hacer kilómetros de una manera brutal en estas vías sin acumular ningún tipo de cansancio ni nada por el estilo. Pero ¿qué pasa? Que estas vías son muy muy aburridas. Pones sexta y esta moto ya te puede mover sin ningún tipo de problema. Así que vamos a salir de ella y vamos a buscar vías más entretenidas, vías más divertidas y vías en las que esta moto verdaderamente no se sienta tan cómoda y tan bien, aunque posiblemente nos llevemos una sorpresa viendo que se desenvuelve muy bien en todas las vías. Y ya estamos en vías secundarias y bueno, la maniobra de andamiento sin ningún tipo de problema. En cualquier relación de cambio es abrir gas y sentir el poder, el empuje de esta moto y catapultarte hacia más allá del vehículo que quieres adelantar. Así que sin ningún tipo de problema. El ritmo en estas vías puede ser un ritmo muy 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 vivo, muy divertido y bueno, puedes estar jugando si quieres con el cambio rápido, puedes estar cuarta, quinta, incluso sexta si quieres, porque como decía, la cilindrada hace que tengas mucho par, que tengas mucho poderío a bajo y medio régimen, lo cual te permite una conducción muy relajada porque no vas estirando la moto para nada, no vas apurando marchas en ningún momento, pero sin embargo vas a un ritmo muy vivo, muy alegre y muy divertido. Quizás cuando empiecen pues bueno, las curvas, etcétera, etcétera, puedes notar un poquito más las inercias, etcétera, etcétera, pero en estas curvas un poquito más abiertas, más fáciles, de vías secundarias, la moto se siente muy aplomada,
las suspensiones la mantienen muy bien y verdaderamente disfrutas mucho. Además, la protección aerodinámica es asombrosa, o sea, vas súper protegido, tampoco vas a ritmos, a velocidades muy altas, o sea, ritmos muy vivos, muy alegres, pero muy bien. La moto no tiene ningún tipo de vibración en ningún régimen y en ningún momento. La verdad que yo no se las he encontrado, y no acumulas cansancio. Como decía, es una moto que invita a hacer kilómetros y que pasen uno detrás de otro, y en estas carreteras que son más divertidas, más entretenidas, te lo pasas muy bien y sin darte cuenta vas a unos ritmos muy muy vivos, pero de una manera muy relajada, muy tranquila y muy cómoda. Así que por ese aspecto se agradece mucho el funcionamiento de esta moto a estos niveles. Entonces llega el momento ya de ir hacia las curvas, ir hacia pasárnoslo bien. Y en curvas, pues bueno, en curvas es una moto divertida, es una moto que responde muy bien. Como decía su hermana la 800, si quieres algo de chispilla, tienes que poner el modo A, que el modo A es en el que la respuesta del acelerador es un poco más viva, más reactiva, y te permite un poquito más de diversión dentro de la linealidad total y absoluta de este motor. Pero es un motor que empuja muy bien abajo y a medio régimen. Prácticamente estirar las marchas es un acto de me apetece estirar las marchas. Y si las vas estirando y empiezas a aprovechar el buen funcionamiento del Quick Shift, que verdaderamente funciona muy bien, tanto para arriba como para abajo, además con unas retenciones muy buenas, y empiezas a practicar una conducción ya deportiva, pues bueno, ya puedes notar que la llanta 21, pues quieras o no, le resta un poquito de agilidad, tampoco mucho, pero ya la puedes notar. Puedes notar un poco que, bueno, que aprovechas la extraordinaria frenada del freno delantero y del freno trasero, porque frenan de una manera extraordinaria, con un tacto verdaderamente de moto deportiva, con un mordiente prácticamente instantáneo en la rueda delantera, y verdaderamente es unos frenos, yo diría que casi de R, de lo bien que frena y de lo bien puestos a puntos que están y de la capacidad de frenada tan extraordinaria. Pero claro, si vas aprovechando las capacidades del motor a alto régimen, las capacidades de frenada que son increíbles, pues lógicamente te toca endurecer las suspensiones, porque si no, la transferencia de pesos, esta es una moto que pesa, estamos hablando de más de 200 kilos, es una moto que pesa, y además si vas cargado pesa aún más. Entonces esa transferencia de kilos, etcétera, etcétera, si estás practicando una conducción muy deportiva, sí que se nota. Entonces te tocaría endurecer las suspensiones. Entonces, si endureces las suspensiones, que para mi gusto ya son bastante duras y bastante pesadas para el asfalto, yo creo que se perderán bastantes capacidades off-road. Pero bueno, a mí me gusta mucho, pero prefiero una conducción un poquito más calmada, una conducción un poquito más monomarcha, donde aprovechar el maravilloso empuje de este motor. Ese motor que empuja, sea cual sea el régimen, sea cual sea la marcha, le abres y te empuja, tracciona de una manera increíble. Se nota que la electrónica está puesta a punto al milímetro, y la moto te saca de todas las curvas con una sonrisa, con un empuje, con una alegría muy buena, y te lo pasas en grande, con un aplomo brutal. O sea, la moto funciona increíblemente bien, y en estos momentos pues vas más relajado, vas más guay, no notas tanto la transferencia de pesos, ni de masas, ni las inercias, lo cual se agradece. ¿Por qué? Porque en estos momentos notas una conducción incluso muchísimo más segura, una conducción de tenerlo todo bajo control. Además, una conducción que a mí me gusta, en la cual dejas muchísimo margen de seguridad. Entonces, te puede permitir que si pasa algo, que si la carretera no está en buen estado o cualquier cosa o lo que sea, te permite un amplio margen de seguridad. Incluso si en algún momento te las ves muy apuradas y tienes que poner la moto recta y tirar el ancla, es que la vas a parar, porque, como decía, frenos extraordinarios, además con una estabilidad muy muy buena, tanto en frenadas fuertes como en aceleraciones fulgurantes. La verdad, creo que es una moto muy bien puesta a punto para el volumen y para el peso que tiene,
para poder hacer una conducción muy alegre, muy divertida y muy viva en carretera de curvas, lo cual se agradece porque muchas veces cuando te enfrentas a este tipo de motos con estos volúmenes y estos tamaños, puedes llegar a pensar que son motos un poco barcos, y no es el caso para nada. Es una moto muy divertida y que tiene mucho carácter, aunque muy dulcificado y de una manera muy progresiva y de una manera de tenerlo muy bajo control. Así que bueno, vamos a seguir. Y ya estamos pensando en viajar. Viajar con esta moto es algo exquisito. Es una moto pensada para viajar, con una capacidad de carga increíble, tanto para maletas, alforjas, bolsas, todo lo que quieras y más le puedes poner en esta moto porque tiene sitio de sobra. Además está pensadísimo todo para poder colocar, tiene sus huecos, tiene un transportín enorme, o sea, todo está pensado para poder poner todo lo que quieras y más, con una protección aerodinámica y un confort extraordinarios. Es decir, que sin ningún problema el cansancio de los kilómetros es prácticamente nulo. Es una moto que no cansa en ningún aspecto. Y luego, pues yo creo que es una moto genial. Quizás, pues si los ritmos son un poquito altos, etcétera, pues los consumos, lógicamente, serán un poquito más altos debido al exceso de peso. Bueno, exceso de peso, al peso extra, etcétera. Así que yo creo que es una moto muy orientada a viajar, muy pensada para viajar y que, bueno, no hace ascos a nada como acabamos de ver, pero si tu intención es viajar lejos y viajar cómodo, creo que es una moto para pensar. Y llega el momento de probarla fuera de la carretera, pensada para el off-road. Yo creo que una moto con estos pesos y con esta potencia y con estas dimensiones es para hacer un off-road ligero. Yo personalmente no me veo capaz de meter este bicho con este tamaño y con este peso en una trialera o en algún lugar donde me pueda poner en aprietos las inercias o el sentir la falta de agarre. Vale, que ahí tenemos un montón de electrónica que está dispuesto a ayudarnos. Y dicho esto, yo creo que las capacidades off-road de esta moto es para unas pistas sencillas, amplias y que te permiten llegar a ese lugar que te apetece por el paisaje o porque es tu lugar de acampada, etcétera, sin buscar muchísimas complicaciones a nivel off-road, por lo decía, por tamaño, por peso, incluso también por potencia, porque yo creo que es una moto muy potente para el campo y que, bueno, que quizás la potencia nunca está de más, pero esa potencia añadida a los kilos quizás puede llegar a ser un poco peligrosa. Por lo demás, tiene toda la electrónica dispuesta a ayudarnos, ABS desconectable, control de tracción con modo para fuera del asfalto, etcétera. Las suspensiones yo personalmente creo que están muy orientadas al asfalto y para el off-road las siento un poquito duras, pero bueno, quizás es debido a mi nivel prácticamente nulo en el nivel en haciendo off-road, pero por lo demás la moto se siente cómoda, el manillar amplio te da mucha seguridad y te da la sensación de tenerlo todo bajo control, lo cual se agradece, y luego a la hora de ponerte de pie, etcétera, sin ningún tipo de problemas, con unas estriberas lo suficientemente anchas, etcétera. Así que yo creo que a nivel off-road es una moto pensada para un off-road muy tranquilo y de caminos anchos, sin ninguna complicación o sin mucha complicación, que te permiten llegar, como decía, pues a tu lugar de acampada, a ver ese paisaje tan extraordinario, etcétera. Si buscas algo ya con más complicaciones, yo creo que no es la moto, principalmente por el peso. Los rivales de esta moto yo creo que están complicados y quizás sean motos de más caballaje que esta V-Storm, pero es que esta V-Storm, a pesar de que tiene un caballaje que puede ser comparada con motos de 800 o 900 centímetros cúbicos, son 106 caballos y 100 Nm de par, yo creo que su cilindrada la podrían comparar con otras motos. Creo que la única que ha pasado por el canal sería la Africa Twin y más o menos que comparten un funcionamiento muy parecido. Motos muy lineales, motos muy fáciles que te permiten ritmos muy divertidos, que te lo puedes pasar muy bien, quizás
La Africa Twin posee una carga de electrónica mucho mayor que esta V-Storm, pero creo que la V-Storm tiene una electrónica de un fácil manejo que quizás le pueda sacar muchísimo más provecho de una manera más rápida y más efectiva que la electrónica que llega de la Africa Twin, que quizás es un poquito más complicada de manejar y de pillarle por la mano, pero por lo demás son motos bastante similares en cuanto a carácter y funcionamiento. Y llega el momento de la iluminación nocturna, de ver qué tal ilumina este faro cuadrado full LED, y verdaderamente ilumina increíblemente bien. Me gusta mucho cómo iluminan estas luces cortas, amplias, profundísimas. Verdaderamente me ha gustado mucho porque son unas cortas muy profundas, con una intensidad más que suficiente y una anchura muy buena que me hace incluso plantearme si haría falta unas luces conectoras o no. Pero bueno, las luces conectoras siempre están muy bien a la hora de hacer curvas por la noche y vienen bien pues para iluminar esas zonas que lógicamente el faro no llega. Y luego tenemos las largas también muy buenas, profundísimas y ampliando un poquito esa anchura. Pero bueno, estaría bien que la ampliaran un poquito más, pero aún así son unas luces fantásticas, geniales y que iluminan muy bien. Quiero decir también que la iluminación LED tiene que estar muy bien regulada. A poco que se te vaya la regulación o cualquier cosa, que la moto que las luces se te quedan un poquito bajas o un poquito altas, parece que la moto no ilumine. Pero sí que iluminan, pero conviene que estén siempre las luces bien reguladas. En cualquier concesionario te lo van a hacer sin ningún tipo de problemas y te lo van a ajustar a tu peso, etcétera, etcétera. Muchas veces cuando cargas hay que ajustar la precarga, porque si no, no es cuestión de faro, es cuestión de precarga por el peso. Pero bueno, son pequeños detalles que siempre viene bien conocerlos a la hora de viajar y sobre todo de ir con peso, cualquier cosa, para que no te lleves la sorpresa de que se te hace de noche y al llevar mucho peso vas iluminando al cielo y simplemente a lo mejor con ajustar un poquito la precarga lo tienes hecho. Pero bueno, pequeños detalles que bien, siempre conviene saber. Y llega el momento del acompañante. Verdaderamente para el acompañante espacio más que de sobra para los dos y todo lo demás sin ningún tipo de problema. La moto absorbe el peso extra del acompañante, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problema. Y lo único que hay que hacer es ajustar el pomo de la precarga para que la moto vaya exactamente igual que cuando va solo. Punto y final. Una moto genial a la hora de absorber el acompañante a nivel de conducción, o sea que no hay ningún tipo de problema. Así que lo muy importante es ver cuál es la opinión del acompañante que va ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la Suzuki V-Strom 1050DE. Bueno, pues bien, este tipo de moto suele ser alta, esta cumple también esta característica y la verdad es que, bueno, con mi estatura de 1,72, 1,73 yo pude bajar y subir sin mucha dificultad, ¿vale? Pero sí que es cierto que es una moto tirando a alta. El asiento es cómodo, ni duro ni blando, tirando a blando y confortable. Las piernas van en una posición completamente en ángulo recto, espalda recta, tienes ahí tu separación con el conductor, ya que vas un poquito más elevada. Y bueno, yo creo que es una moto muy buena para el acompañante y que se pueden hacer muchos kilómetros encima de ella. Sí que es cierto que para mi gusto notaba vibraciones en ambos pies, un poquito más de lo que me gustaría o de lo que había pensado de esta moto, pero bueno, era una cosa sutil y la verdad es que no me incomodaba ni hacía que estuviera incómoda encima de ella. Ya ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto por redes sociales como por la pestaña Comunidad de YouTube. Así que vamos a ello. Valhalla79 pregunta de cómo es con la 800. ¿Más caballos y más pesos la hacen mejor? Pues no necesariamente, porque a veces siempre nos obsesionamos en moto grande, ande o no ande.
y el punto intermedio, el punto medio, que se hacen más disfrutonas, más todo, sobre todo por peso, más ligeras, más asequibles, más de todo. La versión 800 la verdad que es extraordinariamente buena. Pero hay una cosa que solo se consigue con cilindrada, que es un motor lleno de verdad a bajo y medio régimen. Y esto lo tiene esta 1050. Lo tiene y es una auténtica gozada y una auténtica dulzura poder disfrutarlo, sea cual sea el ambiente en el cual te muevas. O sea que creo que no es mejor, simplemente es diferente. Que con la 800 va sobrado, sin lugar a dudas. Pero como nos pasa a todos los moteros, siempre queremos más. Y ese más es pues una piel. Wasted Gears 1492 me dice que muy buenas caballero, que tiene un par de preguntas. Si lleva IMO, es la V-Store de verdad, bicilíndrico en V, la llanta delantera es de 19-21. Es cómoda para llevar paquete, gracias por la prueba. Pues sí que lleva IMU, sí que es la V-Store de verdad, sí que es el motor en V, el grande, el de 1100 centímetros cúbicos, sí que lleva la llanta delantera de 21 y sí que es cómoda para llevar paquete por lo menos por parte del conductor. Tienes el apartado del acompañante en el cual, pues bueno, ya que se lo trabaja, me gusta siempre remitirlo cuando preguntáis para ver cuál es su opinión. Fran Benítez 5240 dice, saber si es cómoda para hacer kilómetros y el tema de vibración, gracias. Sí que es cómoda para hacer kilómetros, es comodísima y sin ninguna vibración en ningún momento ni en ningún lugar. Eugenio Hernández 9633 dice, hola, como la tiene anotada como futurible, le gustaría saber qué tal de cómodas para viajes, vibraciones, yendo en autocintas, por ejemplo, en ciudad a bajas vueltas, ese tipo de cosas, porque ya sé que anda muchísimo. Gracias. Pues tienes toda la prueba aquí en el cual te voy a resumir. Sí que es muy cómoda para hacer viajes, vibraciones no tiene y en ciudad a bajas vueltas tampoco. O sea, la moto va fantástica y bueno, en un resumen rápido, la moto es muy redonda, está muy bien hecha, está muy evolucionada y se nota que lleva muchos años en el mercado y que Suzuki ha ido poniéndole lo mejor de lo mejor que tiene para que continúe siendo, pues bueno, una referencia y tener ahí una brecha, y seguir teniendo un buen trozo del pastel. Así que yo creo que te va a ayudar bastante la prueba y espero que te ayude a tomar la decisión. Miguel Pudospo pregunta, ¿su protección aerodinámica es suficiente para autovías? La gran pega que se le ponía era su pantalla anticuada, la han cambiado, instrumentación. ¿La recomiendas para alguien de unos 73? ¿Se maneja bien en parado? Pues la protección ahora en autovías yo la he considerado muy buena, en la posición más alta, que sí que la han cambiado, yo creo que sí que han mejorado ese punto y luego también han mejorado la instrumentación. La verdad que yo no encuentro pegas ni a uno ni a lo otro. Para uno de 1,73 m yo creo que con habilidad te puedes manejar muy bien con esta moto. Es una moto alta, lo vuelvo a decir, pero yo creo que descolgándote te puedes manejar bien. Y sí que se maneja bien en parado, pero yo me he manejado muchísimo mejor en parado bajándome de ella y empujando y moviéndola. Sobre ella, como comentaba, me he sentido más incómodo porque las estriberas me daban siempre en los pies, o bien en las espinillas, o bien en los gemelos. Victor pregunta, ¿te da a ti el mismo hartazgo que tengo yo sobre las maxi trails que van con maletones y no pisan ni un grano de arena? Pues bueno, no es que me dé hartazgo, es que es el mercado. El mercado ahora funciona de esta manera. Antes estaban en las GTs con un carácter mucho más deportivo, ahora están estas trails que sí que habrá gente que las meterá mucho por campo y otra gente que no. Normalmente esto es para llegar a lo que he dicho, al camping, al sitio de acampada o cualquier cosa de una manera fácil y sencilla y sin ningún tipo de complicación. Os4723 dice que poco puede decir de estas motos, solo que la disfrute. Pues así estoy, la he disfrutado muchísimo y parece que es una moto fantástica. Oriol Base me pregunta que parece que la rueda delantera es de 21. ¿Cómo la ves para una carretera pura y dura? ¿No pierde respecto a una de 17? Solo se pierde algo de agilidad. Y algo de agilidad sobre todo si vas muy rápido. Para eso, si quieres aprovechar eso, tienes su versión que es 100% asfáltica. No tiene esa posibilidad de hacer un poquito de campo. Yo creo que si no eres de las personas que va a ir muy a cuchillo en el asfalto y necesita esa
un pequeño o ese plus de agilidad que le puede dar la rueda más pequeñita, quédate con la rueda grande, que tampoco vas a notar mucho esa pérdida de agilidad. Además, con el manillar más ancho, pues puedes forzar y puedes apoyarte más para intentar ganar más agilidad y tener ese plus de poder hacer una pista fácil en busca de ese paisaje soñado, por así decirlo. O sea que a mí no me importa. Yo no soy de esas personas que siente mucho una llanta 17, una llanta 21. Solo se nota de verdad si vas muy a cuchillo en curvas. De verdad. No se llega a notar en las demás circunstancias. Puedes llegarlo a notar, pero muy poco, prácticamente inapreciable. Cristian Rodríguez 902 pregunta: ¿de hay una diferencia significativa entre una BMW 1200 GS y esta moto, aparte de la enorme pantalla TFT de la BMW? Pues diferencias significativas desde la moto en sí. La BMW es boxer, con cardan, etcétera. Esto es un V2 con cadena. No sé, la configuración de suspensiones son motos completamente diferentes, en las cuales puedes hacer exactamente lo mismo con una con la otra. Lo que pasa es que BMW tiene su clientela y Suzuki tiene la suya. Creo que no sé, están metidas en el mismo saco, pero no sé. A mí me dices la una o la otra, pues me quedaría con las dos. Las dos son grandísimas motos. No he podido probar la BMW nunca, pero dicen que la moto habla maravillas y bueno, funciona muy bien. Y de eso tengo constancia. Pero esto también funciona muy bien. Depende de gustos y también incluso de bolsillos y de presupuestos. Las cosas de mi enmienda pregunta: obviando la diferencia de potencia, ¿merecería la pena el cambio de la V-Storm 650 XT 2021 a la 1050 cuando me saque el carnet A? Pues sí que merece la pena, claro que sí. Siempre subir a alcanzar, ir subiendo peldaños, siempre está bien. Y si te gusta la V-Storm, la 650 funciona muy bien, pero esta 1050 también funciona muy bien y sí que es un plus superior que creo que puede merecer perfectamente la pena. Eso sí, date tu tiempo de adaptación a los caballos, pero sobre todo al peso y al tamaño. Ahí sí, porque a lo mejor las inercias de una y de la otra son bastante diferentes y necesitas un periodo de tiempo para acostumbrarte. Caballero Pérez Gracia pregunta: buenas, caballero, enhorabuena por tus pruebas y gracias por estos ratitos tan entretenidos. Respecto a la V-Storm, en el modelo anterior se quejaban del cuadro de instrumentación, que ya lo han mejorado, la mala iluminación y del asiento duro e incómodo a la hora de hacer tiradas largas. ¿Cómo es de calurosa? Ahora tengo una Tiger 800 y en verano con un par de semáforos es mortal. ¿Se justifica esa subida de precio? La moto tiene muchas cualidades y el precio era competitivo y una de sus bazas junto a la fiabilidad. Ahora está en el rango de precio de otras Maxi Trails, como puede ser una V6000, una Tigre 900 GT uso carretera. Gracias. Pues a ver, te comento. Lo ha mejorado en todo. La iluminación ilumina muy bien. El asiento yo creo que es lo suficiente cómodo y confortable. Y yo creo que ahí está todo bien. Y lo de caluroso lo comento en la ciudad, pero te lo adelanto. Yo sí que he notado, sobre todo el cilindro trasero, el tema de colectores, que te calientan bastante, sobre todo la parte en la del salida del escape, la parte de detrás de la pierna, ahí sí que te la calienta un poquito, pero no me ha parecido excesivo, ni me ha parecido criminal, ni matador, ni mortal en un día de verano en plena ciudad, haciendo semáforos y etcétera. Así que yo creo que sí que la han mejorado en general y creo que la subida de precios viene obligada a la subida de precios general que estamos viviendo. O sea, creo que a ellos les hubiera gustado más seguir manteniendo esos precios con márgenes buenos para todos, pero han tenido que subir los precios porque es que la vida ha subido mucho, pero no han subido los sueldos en consonancia y bueno, harina de otro costal. Pero sí, yo creo que han subido los precios no porque hayan querido, sino porque hayan sido obligados a ello. Oreisa 9266 dice que nada que consultar, que es un crack y saludos desde Argentina. Pues muchísimos saludos a toda Argentina y nada, y seguiremos dando gas. Nikita 9 dice que el equilibrio hecho moto. Sin lugar a dudas, es una moto muy equilibrada, a la cual yo quizás
Le intentaría quitar unos kilos, pero ya se sabe que quitar kilos obliga a poner a materiales más exóticos, materiales más caros y a subir el precio. Y como ya sabemos que las cosas están subiendo mucho de precio, yo creo que lo han intentado, pues bueno, ajustar lo máximo posible. Y nada, estas han sido todas vuestras preguntas. Como siempre, agradeceros vuestra participación en el canal y seguimos con la prueba. Y llega el momento de probarla en ciudad. Y bueno, en ciudad la verdad que la moto en parado se nota pesada, se nota voluminosa y se nota alta. Entonces, lo mejor es manejarse bajo de ella para poder mover los pesos, etcétera, etcétera, sin ningún tipo de problemas, ya que subidos a ella, a no ser que seas de talla europea del norte de Europa, te va a costar. A mí, por lo menos con mi 1,83 m, me cuesta moverme sobre ella, y como decía, principalmente porque me chocan o bien las espinillas o bien los gemelos con las estriberas y me cuesta bastante moverme. En marcha, a pesar de que es una moto voluminosa, alta, se maneja muy bien debido al ancho manillar y al sistema electrónico que utiliza Suzuki de facilitar las arrancadas, etcétera, etcétera, dando un poquito más de gas. Esto hace que la moto inicie la marcha de una manera muy fácil, muy sencilla y muy suave y muy progresiva. Entonces esto hace que vayas muy bien a bajas vueltas y yendo muy despacito a pesar del tamaño de la moto. Entonces puedes ir pasando entre los coches y maniobras muy despacio de una manera muy sencilla y muy fácil, lo cual se agradece porque, ostras, la moto es grande, y entonces que esto te resulte sencillo, te resulte fácil y que los kilos desaparezcan de una manera muy rápida, se agradece. Además, con el embrague completamente suelto, no hace falta jugar con el embrague ni con el acelerador ni nada por el estilo. Tú enseguida sueltas el embrague despacito, le das un poquito de gas y la moto ni se cala, ni pega ningún tirón, ni nada, y sale. Y puedes perfectamente hacer las maniobras a baja velocidad, en movimiento, moverte entre los coches para llegar a la pole entre el semáforo, etcétera, etcétera. Muy, muy bien. Además, la moto es alta, entonces prácticamente pasa por todos los espejos retrovisores, a excepción de las, pues bueno, furgonetas, subs más altos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, hay que tener un poquito de control sobre el tema de las anchuras, porque como decía, el manillar es bastante ancho, porque, bueno, es una moto pensada para el off-road también, y un manillar ancho se agradece. Por lo demás, en ciudad se maneja muy bien el embrague hidráulico, con un sistema muy bueno por parte de Suzuki que apenas cansa, se maneja muy bien. Y bueno, aquí decir que el Quick Shift la verdad que funciona muy bien, sea cual sea la circunstancia, en autovías de autopistas, en vías secundarias, en curvas, funciona muy bien, es muy agradable de usar, y la verdad que el motor retiene mucho, etcétera, etcétera. Entonces todo esto ayuda a una conducción bastante relajada y bastante suave en ciudad, ya que prácticamente el tema de los frenazos, etcétera, etcétera, te permiten tenerlo bastante bajo control. Además, el tema de frenos, el freno trasero para mí es excelente, es impecable, y el freno de tren delantero, quizás en ciudad es un poco directo o demasiado directo, pero es que es un tacto de verdad que cualquier moto deportiva le gustaría tener este tacto, porque tiene un tacto de moto deportiva súper directo, súper rápido, pero aún así muy dosificable y que funciona muy bien. Así que chapó por el sistema de frenos, porque creo que es de lo mejorcito de la moto. Por lo demás, la moto se desenvuelve muy fácil, muy suave. También todo hay que decirlo, que jugando con la electrónica y jugando con los mapas, pones el mapa de potencia de más suave y la moto es suavísima, los kilos desaparecen y se maneja muy bien, de una manera muy fácil, muy sencilla. Y bueno, hay que decirlo, es una moto que, como decía, el calor viene sobre todo del cilindro trasero y de los colectores. Notas más calor en lo que es en los gemelos, etcétera, etcétera, que en la parte delantera, aunque se enciendan los electroventiladores. Eso pues está bien, pero aún así se nota un poquito de calor. No es incómodo en la categoría de moto calurosa o de quematobillos, pero hay que también tenerlo eso en cuenta. Muy agradable de manejar, y como decía, las suspensiones están muy bien taradas, y aunque son confortables para carretera pero duras para el off-road, aquí en la ciudad, pues si tomas
algún retenedor de velocidad o una cosa un poquito alegre, pues sí que lo notarás, pero por lo demás la moto absorbe muy bien y el control de tracción, etcétera, funcionan como tienen que funcionar, cuando deben de funcionar, así que muy bien. A mí me ha gustado mucho en líneas generales. Además es una moto que tracciona muy bien, que es muy dosificable el puño de gas y todo. Se nota que está todo muy puesto a punto para ofrecer una máquina muy suave, muy agradable de manejar, con un empuje a bajo régimen muy bueno que te deja llevarla por la ciudad de una manera muy agradable. Pero eso sí, estamos hablando de una moto grande y voluminosa. No hay que nunca olvidarnos de eso, aunque parezca que en marcha se olvida todo un poco, pero es grande y es voluminosa, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo que decía, lo que he dicho varias veces, cuando paras, en mi caso tenía que abrir mucho las piernas porque ya no tenía que salvar no solo las estriberas, sino también el avisador, porque me rozaba siempre se me enganchaba con el pantalón y no sabía nunca cómo poner las piernas. No me salía de forma natural ni ponerlas ni delante ni detrás de las estriberas, me venían justo debajo, tenía que abrir mucho las piernas. Yo con mi 1,83 m, pues he llegado a puntos que llegaba de puntillitas y al final he decidido siempre descolgar hacia un lado para tenerlo todo bajo control. Pero es un hándicap que yo no sé, moviéndole a lo mejor unos centímetros o unos milímetros las estriberas, un poquito para adelante, un poquito para atrás, no sé, a la hora de moverte en ciudad a lo mejor a mí me resultaría más cómodo, y luego al nivel ergonómico a lo mejor tampoco se nota mucho, pero bueno, una vez en marcha la verdad que la ergonomía es perfecta y vas comodísimo. Así que en líneas generales yo creo que es una moto excelente. Haciendo una pequeña recapitulación de estas novedades que ha traído para este 2023, es una electrónica off-road con el modo Gravel Control, el Quick Shift, la rueda de 21, las suspensiones de mayor recorrido, la nueva instrumentación TFT, el manillar más ancho y la pantalla que ahora en la posición fija más baja es aún más bajita. Pero bueno, a gustos. Yo la tenía en la posición más alta y la verdad que a nivel de protección aerodinámica ha sido excelente en las vías rápidas. Así que creo que Suzuki lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a coger su grandísimo y buen motor de 1000 centímetros cúbicos y lo ha mejorado todo. Lo ha mejorado sobre todo con una carga electrónica muy bien hecha y bueno, afinando los puntos que en la versión 2020 se le echaban de menos, como podía ser una versión un poquito más off-road, que claro, con esa estética de Rebig, los off-roaderos, gente de off-road, pues lo echaba en falta. Yo sigo pensando que para el off-road esta moto es grande y pesada. Yo creo que la gente que quiere hacer off-road y off-road de verdad, en serio, busca opciones un poquito menos pesadas y aunque sean menos potentes. Pero bueno, para alguien que se plantea el un poquito más por pistas fáciles para llegar, pues como comentaba, al sitio de camping, a ver ese paisaje que me espera o a cualquier sitio de estos, pues sin lugar a dudas esta moto está más que capacitada para hacer una pista relativamente fácil dependiendo de las manos de cada uno, pero sí, con total confianza y sin ningún problema. Así que creo que ha sido un auténtico placer disfrutar durante estos días de esta V-Storm, porque es una moto que me ha encantado el poderío de ese motor de 1000 centímetros cúbicos a bajo y medio régimen, algo que yo creo que solo se puede conseguir con cilindrada. Se puede conseguir potencias espectaculares, todo lo que tú quieras con motores incluso más pequeños, pero ese sensación de moto llena a medio y bajo régimen creo que solo se consigue con cilindros grandes y con cilindrada. Eso es una opinión personal. Pero nada más, y esta ha sido la prueba que gracias a Suzuki Motodonia aquí en Valencia he podido hacer de la V-Storm. Espero que os haya gustado mucho, como siempre. Muchísimas gracias por estar al otro lado, mis damas y mis caballeros. Nos vemos.